Bueno, cuando ocurre el golpe militar y por lo tanto cuando se evalúa por estos nuevos juristas este principio que había regido por tanto tiempo, en rigor su juicio fue el siguiente. Su juicio fue: creo que hasta ahora hemos entendido mal, decían ellos, el concepto de libertad de enseñanza. Y en sus discusiones, están de hecho ahí disponibles en muchos sitios de legislación chilena, en sus discusiones lo que va apareciendo muy pronto es que libertad de enseñanza tiene que vincularse con libertad de propiedad. No es solo el ofrecimiento de un proyecto educativo distinto al del Estado, sino que además tenía, según algunos de estos primeros juristas, el tema tenía que ver con que cualquiera debía tener un colegio, y no solo el Estado, y que el Estado no tenía por qué apropiarse este derecho o esta posibilidad de educar a la sociedad chilena. Y por lo tanto, si efectivamente el gobierno militar y el golpe de Estado tenían que ver con una refundación, ¿verdad?, de muchas tradiciones que en Chile, según ellos, se habían perdido, no había que darle más poder al Estado, sino que más bien había que distribuir socialmente entre quienes se interesaran esta cualidad histórica que había tenido el Estado, bueno, en todo el mundo, en toda la Unión América, que era de ofrecer los servicios educativos. Por lo tanto, de ahí en adelante se comienza a discutir seriamente entonces cómo ponerle límite a este tema de la libertad de enseñanza, y en rigor nunca llegaron a ningún acuerdo, y el año 1980, es decir, se demoraron alrededor de 6 años en discutir esta propuesta. En 1980 llegaron a un texto definitivo y consagraron en la Constitución de la República que la libertad de enseñanza contemplaba la propiedad, ¿no?, la libre propiedad de las instituciones educativas, y que el Estado solo se iba a resguardar el derecho de fiscalizar y de establecer un nivel básico que fuera garantizado para todos. Desde ahí en adelante, desde 1980, en Chile el Estado no asegura la educación para todos los chilenos. O, en su propio discurso, más bien la asegura, pero a través de colaboradores, entre comillas. Y estos colaboradores son privados. Eso ocurre en 1980, se consagra en la Constitución de la República, y esa Constitución no tiene variación hasta hoy. Es decir, después de 1980, esa Constitución solo ha sido reformada, ajustes, cambios, alguna eliminación de algún artículo, pero no ha sido creada una nueva Constitución. Si me permiten, me voy a saltar nuevamente a los estudiantes que caminaban por Santiago con frío y lluvia, ¿no? Esos estudiantes no solo pedían educación gratuita, de calidad, ¿no?, sino que además pedían una nueva constitución para el país. Esa es la razón de que piden una nueva constitución. La razón es muy simple. Desde 1980 Chile está gobernado por una legislación principal que fue hecha bajo dictadura, ¿no? Para ser justo, tengo que decir que antes que se retirara Pinochet del poder, se acordaron algunos cambios que eran, para decir verdad, cambios mínimos para que la Constitución fuera denominada, por lo menos, en un sistema democrático. Luego se han hecho algunas otras reformas que la han mejorado, digamos, estéticamente se ve un poco mejor, se ve más democrática, pero mantiene estos principios, como por ejemplo el principio de la libertad de enseñanza, bajo las características que yo les he mencionado. Por ahí, este principio ha sido muy, muy grave. Porque lo que ha permitido desde el año 1980 en adelante es la aparición acelerada del capital privado
en el mundo educativo, ¿no? Es decir, Chile se ha sobrepoblado de escuelas que son propiedad de particulares, tanto escuelas básicas como escuelas medias. En el nivel de las escuelas de enseñanza básica, actualmente la distribución de la propiedad, digamos, entre los particulares y los públicos está ya claramente a favor de los particulares. Tienen aproximadamente el 60% de la matrícula del sector nivel de educación básica. Para que me entiendan bien, quiere decir que aproximadamente el 60% de los niños chilenos que asisten a la educación general básica se educa en escuelas que no son propiedad del Estado. Además, agreguemos a esto que también en 1980, porque todo esto corresponde en Chile a lo que llamaríamos un ajuste estructural. No es solo que cambie la Constitución, sino que una serie de otros ámbitos de la sociedad son transformados radicalmente. Bueno, en 1980 también ocurrió lo siguiente. El Estado, que era, por cierto, propietario y administrador de la enseñanza media, de la enseñanza básica, se desprende de sus colegios. Hace una, digamos, instala la figura de la descentralización, ¿verdad? Y con esta figura entrega la administración de los colegios a los municipios. Cosa que dicha de esta manera podría ser muy positiva, no tendría en rigor nada de perverso. El problema es que se lo entrega a municipios sin recursos, en muchos casos sin autonomía en la gestión, permanentemente dependiente igual del poder central, y le entrega, por ejemplo, la responsabilidad de la educación a municipios que en verdad eran muy pobres, ¿no? Los municipios chilenos, me imagino que al igual que de cualquier otro lugar del mundo, son muy desiguales, ¿no? Por ejemplo, la universidad en la que yo trabajo está ubicada en un barrio bastante acomodado de Santiago. Un barrio muy antiguo, muy establecido, de clase media y clase media alta. La universidad está ubicada ahí, no necesariamente nuestros alumnos son de ese lugar. La verdad es que la gran mayoría no son de ese lugar, pero la universidad sí está ubicada. Y ese municipio que se llama Providencia, ese es el nombre de la comuna, como comprenderán, Providencia tiene una connotación religiosa, ¿no? Bueno, en este municipio de Providencia están ubicados dos o tres de los mejores colegios públicos de Chile. Estoy hablando del nivel secundario de la enseñanza media. Dos o tres de los más importantes colegios, de los que tienen mejores resultados, de los que tienen, digamos, una tradición académica muy reconocida y consolidada. Tanto mixtos como separados por sexo. Hay algunos colegios, liceos que son exclusivamente para mujeres y otros que son exclusivamente para hombres. Bueno, lo doy como ejemplo porque está esa comuna con esas características, digamos, de tradición en la educación secundaria, y hay otros, no sé, los márgenes de la ciudad, donde existe, por ejemplo, para una población mucho más masiva que demanda por educación secundaria, tener un colegio municipal, uno, y con resultados muy deficientes. Es decir, lo que hizo el Estado fue desprenderse de lo que seguramente ellos consideraban como un peso demasiado grande para el Estado que pretendían transformar y en el que pretendían convertir en ese momento al Estado chileno. Ellos evidentemente querían alienarlo, querían quitarle funciones, etc. Y se lo entregan a los municipios. Y, insisto, los municipios son muy desiguales.
en rigor en ellos se expresa toda la desigualdad que uno eventualmente se le imagina en cifras, en los municipios se expresa concretamente. Y esto ha tenido como resultado lo siguiente. Lo que ha tenido como resultado es que el sistema en general de educación secundaria, para referirme exclusivamente a él, se ha segmentado a un nivel impresionante. Hay colegios que pueden tener, no sé, expresado en cifras 3 veces el rendimiento de otro colegio de un sector más pobre. Se ha segmentado, ha sido también objeto de todas estas políticas, digamos, de gerenciamiento y de convertir en corporaciones, ¿no?, a las instituciones escolares, y por lo tanto a los directores de cada institución se les trata como si fueran gerentes de esas instituciones, y por lo tanto se les pide administrar bien los recursos en términos humanos y en términos estructurales también. Y rápidamente se comienza a perder todo esto que podría haber sido el discurso más pedagógico de cada institución, ¿no? La preocupación, supongamos, por la gestión del currículum, las innovaciones didácticas, metodológicas, ya no son temas, ¿no?, sino que más bien lo que es tema fundamental es si el colegio se financia, si tiene presupuesto en positivo, si los profesores, por ejemplo, que están como planta en ese... es decir, con sus cargos fijos, no son muy caros para esa institución, etc. Por lo tanto, rápidamente, al comenzar la década de los 90, los colegios de Chile en general, del sector de nivel medio, están profundamente segmentados. Están abandonados en términos de infraestructura, están abandonados de materiales, y están dejados a la suerte de lo que sea la política local del municipio, ¿no? Y si, por desgracia, de esos estudiantes, de sus familias, de todas esas comunidades que están cerca un poco de cada uno de esos centros escolares, si por desgracia el alcalde, el que está a cargo del municipio, es un político que no tiene muchas cualidades para la administración del sistema educacional, los colegios terminan cerrándose, ¿no? Hasta antes que explotara todo este tema de 2011, uno de los más serios problemas que tenía el mundo educativo chileno, por lo menos en el sector urbano, era que muchos colegios, muchos municipios gobernados por la derecha estaban aplicando como medida uniforme en casi toda la región el cierre de los colegios por cuestiones presupuestarias. Los clausuraban y mandaban a los estudiantes que quedaban en ese lugar a otro colegio. Es decir, financieramente este colegio no se mantiene, no es rentable, y por lo tanto los estudiantes que queden aquí los vamos a juntar con estos otros estudiantes y esta institución se acaba. Bueno, eso movilizó a profesorado, eso movilizó a algunos padres y apoderados. Ese fue en particular uno de estos microscópicos movimientos de rechazo a estas políticas neoliberales que ya venían haciendo crisis durante mucho tiempo en Chile. Pero ciertamente quienes más se vieron afectados por todo esto que venía ocurriendo, que ocurrió durante 10 años, fueron los más jóvenes, ¿no? Por eso uno se pregunta, ¿por qué los estudiantes secundarios chilenos tienen ese nivel de movilización y de activismo, ¿no? O los propios universitarios que también fueron parte de todo esto? Bueno, probablemente porque ellos vivieron en carne propia toda la desarticulación de todo este sistema. Ellos vivieron la segmentación que sufrían en su escuela. Las escuelas se fueron, si uno tuviera que hacer una especie de historia de la educación de ese periodo,
la escuela, lo que pasó con cada una de ellas, las que eran del sector público, se fueron empobreciendo. En rigor eso es lo que ocurrió. Se fueron empobreciendo en todos los planos, en todos los sentidos. Y fueron, por otra parte, creciendo muchísimo, como si fueran nuevos edificios, de lujo, en algunos casos, colegios particulares. Por lo tanto, eso es lo que generó este sistema. Lo que generó fue el debilitamiento radical del sistema público y la aparición muy floreciente, muy luminosa, muy brillante de una competencia a ese sistema que fue de educación particular. Ahora, la educación particular a la que me estoy refiriendo tiene un aspecto bien específico que probablemente va a hacer que ustedes comprendan por qué tanta gente, entre las cuales yo me cuento, marchó por tantas semanas en Santiago y casi todo el Chile durante el año pasado.